Capítulo 64. El collar. Aisha y Salama acompañaban al profeta en esta expedición, y en una parada a la puesta del sol, 2 o 3 días después de la marcha forzada, un collar de ónice que llevaba Aisha se desabrochó y cayó al suelo sin ella advertirlo. Cuando se dio cuenta de la pérdida, ya era demasiado de noche para ponerse a buscarlo, pero no estaba dispuesta a irse sin él. Su madre se lo había puesto alrededor del cuello el día de su boda, y era una de sus posesiones más preciadas. El lugar carecía de agua, y el profeta solo había pretendido hacer una breve parada, pero ahora dio órdenes de acampar hasta el amanecer. La razón de este cambio de plan corrió de boca en boca y se extendió un sentimiento de indignación porque todo un ejército debiera mantenerse esperando en un lugar tan inhóspito por causa de un collar. Algunos de los compañeros fueron a quejarse a Abu Bakr, que se sintió azorado y reprendió a su hija por su falta de cuidado. No había ningún pozo cercano, y los hombres ya habían usado toda el agua que llevaban, pensando en llenar los odres y botas en el campamento provisto de agua al que se dirigían. No sería posible hacer la oración del alba porque no tenían con qué hacer la ablución. Pero en las últimas horas de la noche se le reveló al profeta el versículo de la purificación con tierra, un acontecimiento de incalculable importancia por la vida práctica de la comunidad. Y si no encontráis agua, recurrid a tierra limpia y pasáosla ligeramente por el rostro y las manos. 4:43. Los ánimos que tanto se habían enardecido en todo el ejército se aplacaron entonces, y Usaid exclamó: ¿No es esta la primera bendición que nos habéis traído, oh familia de Abu Bakr? Se hizo de día, y el collar seguía sin aparecer, pero cuando todas las esperanzas de hallarlo estaban perdidas y todos se preparaban para partir sin él, el camello de Aisha se levantó de donde había estado echado toda la noche y allí estaba el collar en el suelo, debajo de él. Una de las siguientes acampadas fue en un agradable valle con extensas llanuras de arena. Las 2 tiendas del profeta fueron levantadas como siempre algo apartadas de los demás, y aquel día le correspondía a Aisha el turno de estar con él. Tiempo después contó ella que él sugirió que echasen una carrera. Me recogí la túnica en la cintura, dijo ella, y el profeta hizo lo mismo. Luego corrimos, y él ganó la carrera. Esta es por aquella carrera que me ganaste, dijo él. Se refería a un incidente que había sucedido en Meca, antes de la Hégira. Aisha añadió a modo de explicación: él había venido a casa de mi padre, y yo tenía algo en la mano, y él dijo: tráemelo aquí. Pero yo no quise, y me escapé de él. Él corrió detrás de mí, pero fui demasiado rápida para él. El broche del collar de Aisha era inseguro, y en una de las últimas paradas antes de llegar a Medina, volvió a caérsele del cuello. Sucedió cuando la orden de marcha ya había sido dada, y ella se había alejado del campamento para satisfacer una llamada de la naturaleza. Cuando volvió, ella y Salama ocuparon sus respectivas literas, corrieron las cortinas y descubrieron sus rostros. Solo entonces advirtió Aisha su pérdida, y deslizándose por debajo de la cortina, regresó para buscarlo. Entretanto, los hombres habían ensillado los camellos y los llevaron hacia las literas que sujetaron con correas a cada una de las monturas. Estaban acostumbrados a una considerable diferencia de peso entre ambas, el de una mujer de 30 años comparado con el de una de 14 que era delgada para su edad. Y no advirtieron que en esta ocasión la más ligera de las 2 literas era aún más ligera de lo normal. Así pues, se llevaron los camellos para unirse a la marcha sin pensarlo 2 veces.
Encontré mi collar y regresé al campamento, dijo Aisha, pero no quedaba ni un alma allí. Me fui entonces a donde había estado mi litera, pensando que me echarían en falta y vendrían a por mí. Y mientras estaba allí sentada, mis ojos cedieron a la somnolencia y me quedé dormida. Yací allí cuando pasó al lado Safwan. Nota: un joven de Bani Sulaim que había venido a vivir a Medina y era considerado, por tanto, uno de los emigrantes. Hijo de Mu'attal. Se había rezagado del ejército por alguna razón y no había pasado la noche en el campamento. Al advertir mi presencia, se acercó y se quedó de pie a mi lado. Como solía verme antes de que el velo nos fuese impuesto, cuando me reconoció dijo: en verdad de Dios somos y en verdad a Él hemos de volver. 2:156. Esta es la esposa del enviado de Dios. Su recitación del versículo del retorno la despertó y se cubrió el rostro con el velo. Safwan le ofreció su camello y la escoltó a pie hasta la siguiente parada. Al llegar allí el ejército, la jauda de Aisha había sido descargada de su montura y depositada en el suelo, y como la muchacha no saliese de ella, supusieron que estaba dormida. Grande fue el asombro cuando, casi concluida la parada, después de haber descansado los hombres, hizo ella su entrada en el campamento conducida por Safwan. Ese fue el comienzo de un escándalo que habría de sacudir Medina, y las lenguas de los hipócritas se mostraron prestas a iniciarlo, pero de momento el profeta, Aisha y la mayoría de los compañeros no eran conscientes del revuelo que se avecinaba. El botín fue repartido como de costumbre, y uno de los cautivos era Yuwairiyah, la hija de Harith, jefe del clan derrotado. Le cayó en suerte a un ayudante que fijó un elevado precio por su rescate, y ella acudió al profeta para que intercediese en su favor. Aquel día él se encontraba en el apartamento de Aisha, que le abrió la puerta, y que dijo después, relatando lo que había sucedido: era una mujer de gran encanto y belleza. Ningún hombre la miraba sin que su alma no quedara cautivada. Y cuando la vi a la entrada de mi estancia, me embargaron los recelos, porque supe que el profeta vería en ella lo que yo veía. Se presentó ante él y dijo: enviado de Dios, soy Yuwairiyah, hija de Harith, el señor de su pueblo. Bien conoces la desgracia que se ha abatido sobre mí, y he venido a buscar tu ayuda en el asunto de mi rescate. Él respondió: ¿querrías algo mejor que eso? ¿Qué es mejor?, respondió ella, y él respondió: que yo pague tu rescate y te despose. Yuwairiyah aceptó gustosa su oferta, pero cuando aún no había tenido lugar el matrimonio, llegó su padre con algunos camellos para el rescate. No eran todo el número que en un principio habían pensado ofrecer, porque en el valle de Akik, poco antes de llegar al oasis, había echado una última mirada a los hermosos animales y había quedado tan prendado de admiración por dos de ellos que los había separado de los demás y los había ocultado en una de las gargantas del valle, incapaz de resignarse a separarse de ellos. Los restantes se los llevó al profeta y dijo: Muhammad, os habéis apoderado de mi hija, y aquí está su rescate. Pero, ¿qué hay de los dos camellos que escondiste en Akik? Y a continuación describió con todo detalle la garganta donde estaban atados. Entonces Harith dijo: atestiguo que no hay Dios sino Dios, y que tú, Muhammad, eres el enviado de Dios. Y dos de sus hijos aceptaron el Islam junto con él. Hizo traer los dos camellos y se los dio con el resto al profeta, que le devolvió a su hija. Luego ella también se convirtió al Islam, y el profeta pidió a su padre que se la diese en matrimonio, lo cual hizo, y se construyó una estancia para ella.
Cuando se supo que los Bani Mustalik eran ahora parientes del profeta por matrimonio, los emigrantes y los ayudantes liberaron a los cautivos que aún no habían sido rescatados. Cerca de un centenar de familias fueron liberadas. No sé de ninguna mujer, dijo Aisha refiriéndose a Juwairiyah, que haya sido una mayor bendición para su pueblo que ella.